Colombia ha sido escenario de crímenes que fracturaron el alma del país. Pero hay una línea que, una vez cruzada, no tiene retorno: los niños. En esta cuarta entrega sobre los casos que más indignaron al pueblo colombiano, haremos énfasis en cuando los niños terminan pagando las deudas, los errores y la miseria moral de los adultos. Cinismo, sadismo y traición. Sin más, comencemos. Cristian Camilo Valencia. Bogotá, 24 de marzo del 2026. Los vecinos del barrio Atalayas en Bogotá notan una inactividad extraña en una de las viviendas. Nadie sale ni nadie entra en la misma. Daisy Granados, de 42 años, y sus dos hijas no han sido vistas desde el viernes anterior. Cuando las autoridades lograron ingresar, encuentran lo que más temían: 3 cuerpos sin vida y junto a ellos, el presunto agresor, Cristian Camilo Valencia, en un estado de semi-inconsciencia tras un intento fallido de suicidio. Lo más aterrador es que las víctimas llevaban 96 horas muertos y bajo el mismo techo con Valencia, quien se aseguró que nadie pudiera entrar ni salir. Sigue la consternación en Bosa, Atalayas, tras el triple feminicidio dado a conocer en horas de la mañana de ayer martes. La comunidad no sale del asombro y la tristeza. Es inevitable pasar por este punto y detenerse a mirar las velas, los globos y las fotos de estas 3 mujeres a las cuales se les arrebató la vida. Cristian y Daisy mantenían una relación de pareja desde hace aproximadamente 9 años. Lastimosamente, como suele suceder en reiteradas ocasiones en Colombia, al principio fue un hogar convencional y nada fuera de lo común, pero paulatinamente cambia a una convivencia de dominio absoluto. Valencia ejercía un control total de la casa, tanto en Daisy como en sus 2 hijas. Le decomisaba el celular a su pareja, aislándola de los demás, para asegurar su voluntad y ley dentro de las 4 paredes que ellos llamaban hogar. Se conoció que Cristian Camilo Valencia tiene anotaciones judiciales desde el año 2007 relacionadas con el delito de violencia intrafamiliar, no todas atribuidas a su pareja y víctima de feminicidio, ya que con ella tuvo una relación aproximadamente de 10 años. Daisy intentó cambiar su situación. En 2024 interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar, pero un año más tarde la situación escaló a niveles impensables, cuando denunció un acto sexual abusivo frente a sus propias hijas. La respuesta del sistema fue una medida de restricción que, en la práctica, fue papel mojado. Valencia se la tenía sentenciada. Si me denuncia, la mato a usted y a sus hijas. La fiscalía describió la situación como una trampa sin salida. Daisy estaba atrapada en un ciclo de maltrato sistemático, donde el agresor usaba el miedo como candado principal de una prisión que no podía escapar. Y yo le abrí la puerta y él me empujó hacia adentro contra la pared. Me quitó las llaves de la casa y echó seguro. Me quitó el celular y empezó a darme puños en la cabeza varias veces. Luego me tiró al piso y empezó a darme patadas. Me gritaba que ahora sí se iba a desquitar. Llegamos al fatídico viernes de 2026. Valencia esperó a que Daisy y sus hijas estuvieran profundamente dormidas. Antes de iniciar el ataque, puso un candado en el portón principal de la vivienda, sellando cualquier posibilidad de escape o auxilio. Con puñal en mano atacó a las 3 mujeres. No hubo lucha, no hubo defensa. Un fiscal de la seccional de Bogotá reveló cómo las atacó a las 3 mientras dormían y se aseguró de que la vivienda estuviera cerrada para que no pudieran escapar. Algo que normalmente y lastimosamente sucede en este tipo de casos es una defensa basada en la locura o el uso de sustancias psicoactivas. Pero frente al juez de control de garantías, Valencia, sin titubeos y con una claridad inquietante, admitió no estar bajo el efecto de ninguna sustancia y aceptó los cargos de feminicidio agravado. Reconoció ser plenamente consciente que su destino ahora es una celda, enfrentando una pena que podría superar los 40 años de prisión. Soy consciente completamente de que esto es un proceso de una vez más. Y que al aceptar cargos va a ser objeto de una condena. Aceptar cargos, sí, acepto los cargos totalmente y soy consciente de todo el proceso en este momento. Cuando supimos de esa tragedia, se nos vino a la mente casos similares como el que mencionamos en el video 3 crímenes contra la mujer que dejamos arriba en esta tarjeta. Así llegamos a una conclusión desoladora. Estos patrones de conducta que creíamos extintos en una sociedad supuestamente civilizada siguen repitiéndose con una frecuencia aterradora. Es imposible que no se nos arrugue el corazón al conocer historias donde la sevicia supera la ficción y que, de forma lamentable, muchos hemos visto de cerca en nuestro día a día. Puede ser una familiar, una amiga o una vecina. Mientras algunas tragedias se logran frenar cuando se actúa a tiempo, hay otras que permanecen en el silencio absoluto y por miedo. Y lo más indignante, casos como el de Daisy,
donde se alzó la voz, se denunció y se pidió ayuda, pero la inoperancia de unos pocos terminó siendo cómplice silencioso de una tragedia anunciada. Luis Santiago Pelayo. En septiembre del 2008, Luis Santiago, un bebé de 11 meses, fue arrebatado de los brazos de su madre en un terrible asalto en Chía, Cundinamarca. Los noticieros y la televisión mostraron a un padre destrozado frente a las cámaras, suplicando por la vida de su hijo, pero detrás de esas lágrimas se escondía un cinismo tal que quedó en la infamia como uno de los casos que más indignaron a Colombia. Que no le hagan daño a mi hijo y lo más pronto posible me lo devuelvan. Para dilucidar el horror debemos entender cómo empezó todo. Ivonne Lozano, una joven de 20 años, conoció a Orlando Pelayo, un hombre taxista que le doblaba la edad. A pesar de los 30 años de diferencia, Pelayo se presentó como un hombre jocoso, alegre y un padre ejemplar que, supuestamente, había criado solo a sus hijas mayores. Esa faceta bonachona cayó cuando Ivonne quedó embarazada de Luis Santiago. La relación se fracturó por las constantes infidelidades del hombre, lo que llevó a Ivonne a decidir criar sola a su hijo. Al comienzo, o todo el tiempo, se trazó de ser una persona muy alegre que a todos les sacaba chistes. La noche del 24 de septiembre del 2008, la pesadilla se materializó. Mientras Ivonne descansaba con su hijo, dos extraños vestidos de negro con pasamontañas irrumpieron en su hogar. Lo que parecía un simple hurto fue pasando a secuestro, cuando se llevaron a Luis Santiago. Su madre, en un acto de valentía desesperada, logró quitarle la máscara a uno de sus atacantes y rasguñarle el rostro, una pista que más tarde sería crucial. Tras ser golpeada, abusada y amordazada con cables de cargador, Ivonne vio cómo se llevaban lo más preciado de su vida. Como pudo, logró liberarse y salir a la calle a pedir ayuda, desmayándose frente a una patrulla. Mientras me golpeaban, mientras que yo forcejeaba, yo creo que yo más de una vez les pegué, yo no me dejaba someter. A lo último, esta gente dice, o se deja hacer lo que toca hacerlo, o su chino las paga usted verá. Yo que les dije, hagan conmigo lo que se les dé la gana, pero con mi hijo no se metan. Yo sentí como cuando lo arrancan a uno y yo decía, no, Dios mío, por favor, no permita que yo me vaya porque mi hijo va a caer en manos de estos animales, o sea, yo... Mientras la policía iniciaba una búsqueda masiva, Orlando montó su mejor actuación. Participó en velatones, dio entrevistas exclusivas y lloró ante millones de espectadores. Pero para quienes estaban cerca, algo no encajaba. Por ejemplo, su prisa por irse esa misma noche, asegurando que tenía una carrera programada para un cliente habitual. Ivonne recuerda que en medio de las oraciones, Pelayo sudaba excesivamente y mostraba una ansiedad que se podía traducir en miedo. Miedo a ser descubierto. Incluso llegó a preguntarle a ella si sospechaba de él, lo que se puede interpretar como una forma de medir qué tanto sabía la policía de sus movimientos. Lo llaman, Orlando, venga, va a haber una velatón por la liberación de su hijo. Necesitamos que usted vaya. El man no dijo que no. Cuando llegamos allá, sí se sentía bastante tensionada. O sea, cuando me coge la mano y lo veo, pues, que estaba sudando. Ese día se acerca al periodista de RCN y le dice, venga, ¿usted qué palabras quiere decirle al país? ¿Qué quiere decirle a toda Colombia para que vuelva a su hijo? Dice, yo solamente quiero decirles que por favor no lo devuelvan, que le respeten la vida. Dios mío, o sea, tanto es el cinismo de este tipo. La investigación dio un giro insospechado cuando capturaron a los ejecutores, Marta Lucía Garzón y Orlando Bachi. Ellos confesaron la verdad más amarga. Pelayo los había contratado por míseros 500,000 pesos. ¿Cuál era su motivación? No quería pagar la cuota alimentaria del niño. El 30 de septiembre del 2008, el cuerpo de Luis Santiago fue hallado en una bolsa en el cerro de Tiquiza. Pero el universo no deja de sorprendernos con sus casualidades. Ivonne en el hospital, mientras procesaba la muerte de su hijo, los médicos le entregaron una macabra noticia que parecía una broma del destino. Estaba nuevamente embarazada de Orlando Pelayo. El hombre que acababa de matar a su primer hijo la había dejado esperando al segundo. Me llevan para la clínica. O sea, yo no quiero hablar con nadie, porque no me dejan en paz, o sea, déjeme quieta. Vamos a hablar, tú tienes que ser una persona fuerte, tú tienes que saber que tu hijo ya no está. Yo le decía, no me diga nada, váyase. Me dice, es que lo más es que tú estás embarazada otra vez. Que se largue, si no se larga me voy yo y llego y me arranco el suero que tenía y me voy por allá para la mitad de un pasillo. Hoy ese segundo hijo ya es adolescente, un joven que ha crecido bajo la protección de una madre que decidió ocultar la identidad de su progenitor para salvar la salud mental de su hijo. Ivonne ha mantenido a su hijo alejado de las redes sociales y el internet para que no descubra a través de un algoritmo que su padre
fue el asesino de su hermano. Orlando, por su parte, nunca mostró arrepentimiento. Murió en abril de 2023 en una cama de hospital en Valledupar, consumido por la diabetes e insuficiencia cardíaca, pero bajo el peso de una condena de 58 años. Pelayo, quien purgaba una condena de 58 años de cárcel, había sido trasladado el pasado 10 de abril al Hospital Rosario Pumarejo de López por presentar insuficiencia cardíaca, fallas renales y diabetes. Pelayo murió solo, custodiado por el IMPEC y señalado por un país que nunca olvidó su crimen. Iván Lozano, en cambio, transformó su dolor en activismo, impulsando leyes para proteger a los niños en Colombia. Por más que pasen los años, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué nivel de bajeza humana debe tener una persona para asesinar de su propia sangre con el único fin de evadir una responsabilidad económica? Para muchos de nosotros, incluyéndome, ese motivo resulta insuficiente, casi absurdo. Cuesta creer que una vida valga el precio de una cuota alimentaria. Por eso para nosotros existe la sospecha que Orlando Pelayo simplemente utilizó la manutención como la primera excusa que encontró para intentar salir del embrollo judicial. Es probable que el verdadero trasfondo de su maldad, el motivo real que lo llevó a planear este horror, nunca fuera revelado, y esa verdad oscura se la llevó consigo a la tumba. Mira, confío en el papá de mi hijo y mira lo que me hizo. Menos podemos confiar en una persona desconocida, en una persona extraña, en una persona que no va a sentir amor por tus hijos. Por favor, no descuidemos nuestros hijos. Y las mamás que tienen sus hijos, que tienen la bendición de tener sus hijos, nunca se vayan sin decir que los aman. Zulma Guzmán. Bogotá, abril del 2025. Un paquete llega a una residencia en la zona exclusiva de Bogotá. En su interior se encontraban unas deliciosas frambuesas, bañadas en chocolate, las cuales unas niñas las consumen con confianza y seguridad total. Es un regalo, ¿no? Pero en cuestión de horas, 2 de ellas se desploman en una agonía inexplicable. Mientras los médicos luchan por entender qué las está matando, la mujer que presuntamente envió el paquete ya tiene un pie fuera del país. Esta era la primera versión de una historia tan sorprendente que parece sacada de un libro de Sherlock Holmes. Hola, mi nombre es Zulma Guzmán, yo soy la fundadora de Carby. El nombre Zulma Guzmán Castro empezó a aparecer en la televisión y en redes sociales como sospechosa de lo ocurrido. Una mujer en sus 50s, una empresaria que pasó de negociar en el programa Shark Tank a ser perseguida por la Interpol. Si te pones a ver el capítulo donde ella aparece, transmite una seguridad que puede ser incluso envidiable, tanto que logró convencer a 2 de los inversionistas del programa para que apostaran por ella. Sin embargo, bajo esa fachada de éxito y emprendimiento, existe un rastro de frialdad, envidia y venganza. Bájenme un poquito a ese porcentaje. O sea, yo me comprometo a que en los 6 meses, si no funciona, listo. Las investigaciones apuntan a que Juan de Bedut, el padre de una de las niñas, mantuvo un amorío con Zulma que, tras terminar, se transformó en una obsesión tóxica por parte de ella. Zulma no aceptó el final, y lo que para muchos sería una ruptura difícil, para ella fue el inicio de una venganza calculada. Según la tesis de la fiscalía, este romance fallido es lo que justifica, dentro de la mente de Zulma, el ataque. Lastimosamente para las niñas no fue un deceso rápido, fue una agonía. Un proceso lento y doloroso que consumía sus órganos internos. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó. Ambas menores fallecieron. En esa época el señor Juan de Bedut, pues al parecer era cuando tenía la relación con la señora Zulma, porque él manifiesta que cuando tuvo relación con ella todavía la señora Alicia estaba viva. Algo que llama la atención en este caso es el uso del talio como arma. Conocido como el veneno de los venenos, es inoloro, insípido y altamente tóxico. Fue prohibido en Colombia en el año 1979, lo que abre una pregunta inquietante. ¿Cómo logró una empresaria conseguir una sustancia restringida y letal? El talio ataca el sistema nervioso y los órganos internos de forma devastadora. Según los informes forenses, la cantidad hallada en la fruta era extremadamente alta, superando por mucho una dosis letal para un adulto, y ni hablar de un niño. Prácticamente quien probaba el fruto rojo tenía muy pocas oportunidades de sobrevivir. Lo comentamos a nivel de toxicólogos a nivel mundial y definitivamente esas concentraciones de talio no las teníamos reportadas, son niveles supremamente elevados. Había niveles de talio que la máquina no fue capaz de detectar, estamos hablando de niveles por encima de 3000, es decir, son concentraciones letales. Uno de los testimonios cruciales proviene de un odontólogo que atendió a Zulma. Mientras las niñas agonizaban en la clínica, ella mantenía su rutina con una normalidad aterradora. Él relata cómo la mujer planeaba su salida del país a Argentina con total tranquilidad, centrándose en sus trámites migratorios, mientras el veneno que presuntamente ella misma envió terminaba con la vida de las menores.
Este paralelismo entre la agonía de las niñas y la frialdad de Zulma es lo que hoy permite a las autoridades hablar de una posible asesina serial, ya que se investigan otros casos como el intento de envenenamiento de la esposa de Juan de Bedut, un presunto caso de intoxicación hacia un familiar de la propia Zulma, hasta una reconocida modelo colombiana. Me dijo, es que me voy a ir a vivir a Argentina. Eso sí me acuerdo muy bien porque desde que la conozco sé que le gusta mucho ese país. Zulma logró viajar a Argentina y terminó en Londres. Sin embargo, su escape tuvo un final digno de una película de suspenso. Terminó en las frías aguas del Támesis y fue rescatada por las autoridades británicas, quienes al verificar su identidad descubrieron que sobre ella pesaba una circular roja de Interpol. Con una simple consulta en línea, pasó de rescate humanitario a una captura internacional. Desde entonces permanece recluida en una de las prisiones más grandes de Europa, esperando un proceso de extradición que se ha vuelto un laberinto diplomático. En las frías aguas del río Támesis, alrededor de las 7 de la mañana del 16 de diciembre, fue encontrada Zulma Guzmán, la empresaria de 54 años que tiene circular roja de la Interpol por su presunta responsabilidad en la muerte de 2 niñas en Bogotá por envenenamiento. La mujer fue hallada tras recibir una alerta por un posible intento de suicidio en inmediaciones del puente Bates. Al momento en que se graba este video, el caso ha dado un giro inesperado. Se ha aplazado una visita clave de expertos europeos a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. ¿Por qué es importante esto? Porque la defensa de Zulma está jugando su última carta, la salud mental. La justicia británica exige que Colombia demuestre que puede garantizar un tratamiento psiquiátrico adecuado antes de entregarla. Si el sistema carcelario colombiano no pasa esta inspección internacional, existe el riesgo real de que la extradición sea negada y Zulma Guzmán nunca pise suelo colombiano. Este caso sigue en proceso. Al no haber sentencia siempre tenemos que hablar de supuestos, pero las evidencias físicas, el uso de una sustancia prohibida y su comportamiento tras los hechos dejan muchas preguntas y pocas respuestas. Al final del día, este caso nos enfrenta a una de las facetas más oscuras del ser humano, la venganza. ¿Qué ocurre en la mente de una persona para que el despecho se transforme en un veneno letal? Yo tengo una personalidad muy fuerte y soy muy guerrera, y siempre he sido guerrera. Entonces es muy difícil que a mí me derroten, Después de estos 3 casos, la conclusión es una sola. No hay mayor bajeza que la de un adulto que apaga una vida inocente para resolver sus propias miserias. Historias que nos recuerdan que el peligro a veces duerme en la habitación de al lado. Si te interesan estos casos y quieres ver más investigaciones como esta, suscríbete, activa la campana para que no te pierdas los próximos videos. Déjanos en comentarios cuál de estos 3 casos te pareció el más impactante. Tu like ayuda muchísimo al algoritmo para que nos siga impulsando. Feliz noche.